¿no? Entonces generan demasiadas variables. Y lo que se hace normalmente, lo que hacemos es generar un diccionario en el cual en el diccionario yo digo, mi variable, si es femenino va a ser cero, si es masculino va a ser uno, la edad va a estar en años, el estado de egreso, no, este de acá se eliminó. Entonces, si se mejoró el paciente o falleció, o sea, se recuperó o falleció, ¿no? Igual, el valor de la carga viral, si era bajo o alto, porque estamos viendo una correlación con la carga viral baja y la severidad y mortalidad, ¿no? Entonces, en severidad leve, moderado, severo, como se catalogó ahí en la UCI, si es que hay comorbilidades, cero no, uno sí. Entonces, aquí todo esto ya se pasa acá. Entonces, severidad ya sé que el 2 es moderado, el uno es leve y si hay un 3 es severo, ¿no? Entonces, eso ya se va manejando así para que las salidas ya nos dé unas salidas más prácticas, ya nos saca las salidas así, ¿no? Incluso los gráficos, todo eso también ya nos sacan las salidas. Entonces, si ustedes no tienen la data, lógicamente que no van a poder avanzar nada en el informe de tesis, porque no se puede, o sea, sin data no se puede. Y la redacción de los informes o la redacción de algún manuscrito que ustedes tengan, se tiene que ir moldeando de acuerdo a los resultados que uno obtenga. Ya, una de las estrategias para redactar los artículos o redactar la tesis es trabajar en base a los resultados, ir dándole esa forma, porque si ustedes ponen asociación entre sexo y carga viral, y cuando hacen el análisis estadístico se dan cuenta de que no hay ninguna asociación y se van al piso con su tesis, ¿no? Entonces, trabajamos siempre con con las salidas que son significativas y vamos tratando de darle forma, de acuerdo a eso, al artículo científico que uno pretenda publicar. Entonces, como les decía, ustedes tienen que o presentan su informe de tesis o presentan una revisión narrativa que esté relacionada con su proyecto de tesis. Quiere decir que si yo voy a trabajar ejercicio y diabetes mellitus, mi revisión narrativa debe estar enfocado a estas variables. ¿Por qué tengo que enfocar a estas variables? Porque esta revisión que voy a hacer me va a servir de base para mi tesis. Me va a servir porque toda esa información que yo voy a recolectar y voy a analizar y voy a ir sacando algunos resúmenes de los artículos, me va a servir tanto para la introducción, para material y métodos, pero especialmente me va a servir para la discusión, ¿no? Entonces, todos estos datos que yo recolecto acá me van a servir para mi tesis. No es por gusto que les estemos pidiendo una revisión narrativa relacionada con su tesis. No sé si han revisado ustedes la metodología de revisión narrativa, cómo se formula, cómo hay que buscar, cómo hay que generar los cuadros. ¿Alguien me confirma si ya lo hicieron? Bueno, asumo entonces que sí lo han hecho. Y entonces, uno eh, de las tareas que vamos a evaluar hoy día, o que que se debería evaluar hoy día en la práctica, es el avance
el avance de su redacción de informe de tesis o el avance de su redacción de su revisión narrativa. Entonces vamos a ver rápidamente cómo es el proceso de elaboración y redacción de artículos científicos. Lógico esto dirigido a algo en especial. Ustedes cuando hagan su informe de tesis va a tener 40, 50 páginas, pero una de las condiciones para que ustedes soliciten jurado es que tienen que presentar el formato artículo de su tesis, o sea, estas 40 hojas resumidas a 5 o 6 hojas, ¿no? En formato artículo y presentado a una revista. Entonces, ustedes presentan el pantallazo de que ya lo enviaron su artículo a la revista de salud, de medicina experimental y salud pública del INS y ya. Este pantallazo ya es luz verde para que les asignemos un jurado. Mientras ustedes no hagan su formato artículo y no presenten el pantallazo, no van a poder tener asignación de jurado. Y los que tienen su resolución, los que tienen la resolución de aprobación de proyecto, están bien. Los que no tienen resolución de aprobación de proyecto están en línea cero. ¿Qué significa esto? Que de aquí ustedes van a empezar el internado. En el internado probablemente tengan poco o nada de tiempo para presentar su proyecto y para lograr que lo puedan aprobar. Muchos chicos terminan el internado y recién empiezan este camino. Este proceso de presentar el proyecto y pretender que le salga la resolución lleva más o menos 2 meses. Y una vez que ustedes tengan la aprobación del proyecto, o sea, la aprobación, su resolución de aprobación del proyecto, tienen que pasar 6 meses para que ustedes puedan pedir jurado, con las condiciones que ya le dije, que su informe debe estar listo y también deben haber presentado el formato artículo a una revista. No importa que la rechacen, la idea es que ya lo presentaron y ese pantallazo les sirve para que ustedes puedan, el pantallazo les sirve para que ustedes puedan solicitar su jurado de tesis. ¿Alguna pregunta de esta parte? No, doctor. Ya. Entonces vamos a continuar. El proceso de elaboración y redacción de artículos científicos. Entonces, la investigación y elaboración de trabajos científicos es todo un proceso que nace con una idea. Ustedes tienen un problema de investigación, formulan una idea, esta idea la plasman ustedes en una pregunta de investigación, esta pregunta de investigación formulan su enunciado del problema, plantean sus objetivos, tanto general como específico, plantean sus hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alterna, se hacen sus criterios de selección, ¿no? Tanto de inclusión como de exclusión, definen sus variables, ¿no? Y en sus variables ustedes van a definir si van a trabajar con variables categóricas o variables numéricas, porque de acuerdo a esto va a ser su análisis estadístico.
también tienen que escoger el diseño que van a trabajar. Es diferente la parte estadística y todo el proceso en un diseño transversal, en un diseño de casos controles, una de cortes, un test diagnóstico, ¿no? O un cuasi experimental o una revisión sistemática. Cada uno tiene su proceso, ¿no? Entonces, todo parte de la idea. De aquí es de donde nosotros formulamos todas las cosas. Entonces, ninguna investigación puede desarrollarse sin que previamente se haya definido el problema a estudiar, los límites, objetivos, propósitos y características del estudio que voy a trabajar. Entonces, una vez planteada la investigación en una forma adecuada, entonces ustedes ya tienen su diseño y dicen, yo voy a hacer un estudio de transversal analítico, voy a buscar la asociación entre la variable A y la variable B y punto. Entonces, ya puedo proceder a realizarla. Entonces, el trabajo de investigación, ¿cuándo culmina? Ustedes tienen su proyecto de investigación con su ficha de recolección de datos, levantan su data, ¿no? En el hospital, ven su estadístico, el estadístico les da las salidas, analizan sus resultados, estos resultados ustedes los plasman en un informe y bingo, tienen su informe de tesis o tienen su artículo científico. Una vez que se publicó esto, entonces ustedes dicen, culminó mi investigación. Ustedes no se pueden quedar en esta parte. Tienen que, su informe, cuando ya esté completo, que puede ser en formato informe de tesis o en formato de artículo científico, ahí ustedes pueden decir ya que su investigación ha culminado. Entonces, en resumen, tienen la elección del área temática, tienen su planteamiento del problema, pueden elaborar un anteproyecto, o sea, un bosquejo de proyecto, pueden elaborar su proyecto ya definitivo, ¿no? Como es cuando ustedes llevaron tesis uno y entonces dijeron, no, primero voy a formular este tema. A las 2 semanas decían, no, ya no me gusta el tema, voy a trabajar esto, ¿no? Entonces, una vez que ustedes formulan su proyecto, hacen el planteamiento de la investigación, se desarrolla la investigación de acuerdo a los pasos que se han especificado, ¿no? Y presentación de la investigación en el formato que ustedes crean conveniente, formato tesis o formato artículo. Entonces, este es todo un proceso que se sigue cuando uno inicia una investigación. Y les vuelvo a repetir, la investigación culmina cuando se va a publicar, ¿no? Acerca de la elección del área temática, siempre recomendamos que escojan un área o una especialidad que les guste. Si les gusta la ginecología, escojan un tema de ginecología. Si les gusta psiquiatría, escojan un tema, porque ustedes hay mucho que leer y si a ustedes les gusta la especialidad o el tema, lo van a leer con entusiasmo. Pero si a ustedes les gusta pediatría y escogen psiquiatría o escogen neurología, van a leer el artículo de mala gana y no van a digerir bien los artículos. Entonces, su, su proyecto o su bosquejo de proyecto, pues, va a generar siempre, eh, es como si lo hicieran por hacer o por cumplir, ¿no? Entonces, no va a culminar ese proyecto. Y eso vemos con mucha frecuencia, que alumnos de tesis uno cambian de tema, cambian de tema, cambian de tema,
hasta que ya definen algo en el cual pueden trabajar, ¿no? Entonces, siempre escojamos el área temática sobre un campo que nos guste explorar o leer. El planteamiento del problema es la pregunta que nos vamos a hacer nosotros acerca de la investigación que quieren hacer, ¿no? Siempre en los artículos, porque ¿dónde nace una idea? Por lo general, en un alumno de pregrado, en un alumno de pregrado, tus ideas nacen en artículos recientemente publicados. Entonces, ustedes hacen una búsqueda, dicen, me gusta neurocisticercosis, voy a ver de neurología. Por ahí aparece un artículo de neurocisticercosis, les interesa, y entonces uno se va siempre a las limitaciones en el artículo, ¿no? Las limitaciones o en, en discusión. Entonces, en estas dos partecitas siempre van a describir ahí qué limitaciones hay todavía en este problema que están planteando o qué vacíos hay en la investigación. Por ahí dicen, no, no está claro la asociación entre la carga viral y, este, y la edad mayor de 65. Entonces, esas cositas, esos detalles hacen de que ustedes planteen una investigación, ¿no? Entonces, así nacen normalmente las ideas de investigación. Y el problema de investigación no es ajeno, ¿no? Es interrogantes que nos planteamos de algo que todavía no está resuelto. Una vez que ustedes han definido ya el área temática o la línea de investigación, más su problema de investigación, ¿no? Su enunciado, su pregunta, ya pueden ustedes plantear o su anteproyecto o su proyecto de investigación. Y entonces ahí empiezan los bosquejos de cómo ir trabajando, qué van a hacer y tienen que de todas maneras contar con la asesoría de alguien que tenga un poco más de experiencia para que les vaya guiando, ¿no? Entonces, ya su mentor o su asesor les dirá pues qué diseño es el que más les conviene o qué variables deben abordar o qué variables ya está demostrado que no hay asociación y no la van a encontrar porque ya hay muchos artículos publicados al respecto y quizás eso ya está zanjado, ¿no? Entonces, no tendría razón de ser que presenten nuevamente un proyecto que saben que al final los resultados no van a ser lo que ustedes esperan. ¿No? Entonces, una vez que ustedes presentan su proyecto, ¿no? Eh, hay que generar, hay que levantar data para, de acuerdo a eso, empezar a la redacción, ¿no? Entonces, hay mucha teoría acá, ¿no? Entonces, el proceso de redacción es una tarea simple y singular. No es simplemente escribir, no es que yo agarro y escribo o tengo acá un artículo de una revista, pongo acá otro artículo, pongo acá otro artículo y empiezo a tipear acá un pedacito de acá, un pedacito de acá, un pedacito de acá, empiezo a hacer investigación salami, voy jalando párrafos, párrafos y entonces no se trata de eso. Se trata de que ustedes, de acuerdo al tema que escojan, ustedes van a ir leyendo artículos y entonces en el artículo ustedes van a resaltar la parte que es más importante acá. Si en este artículo yo encuentro algo que me va a servir para la introducción, para la justificación, entonces este artículo ya le voy colocando comentarios y digo a este artículo, el artículo uno y pongo, incluso puedo armar carpetas en el cual digo introducción, material, métodos, discusión, ¿no? Entonces,
Digo, este artículo me va a servir para la discusión, lo envío a discusión. Este artículo me va a servir para material y métodos, lo envío a material y métodos. No, es un proceso porque yo aquí ya yo estoy resaltando las palabras o la idea que quiero para mi manuscrito. Entonces, cuando yo empiece a redactar, me voy a mi carpeta de introducción y voy viendo ahí y le voy dando forma. Porque al inicio lo que formulamos nosotros es un esqueleto. Entonces, un esqueleto que dice introducción, material y métodos, resultados, discusión, ¿no? O INRIT, como le llaman algunos. Introducción, material, métodos, resultados y discusión, ¿no? Entonces, algunas cosas yo voy a ir plasmando en donde yo vaya haciendo mi esqueleto. Entonces, en la introducción, ¿qué es lo que debo tocar? En material y métodos, ¿qué es lo que debo tocar? En resultados, ¿cuáles son los resultados más saltantes? Y en discusión, tengo que ver cuáles están a favor, cuáles están en contra para hacer los contrastes adecuados. Entonces, toda esta partecita lo tenemos en unas láminas más adelante. Entonces, la redacción no es algo que simplemente uno se sienta a escribir, ¿no? Incluso, miren, nosotros que trabajamos en equipos, nuestros equipos son de 6, 7 personas, entonces damos a 2 personas, dice, ustedes se encargan la introducción, ustedes de material y métodos, ustedes los resultados, vean los resultados y vayan analizando y vean lo que es más saltante. Ya, y ustedes hacen la discusión. Ya, pero al final todos vamos evaluando todo, porque la idea que se plasme acá tiene que tener relación con esta idea y relación con esta idea, porque si aquí hablo de papas, aquí hablo de camotes y aquí hablo de yucas, cuando haga mi discusión no voy a tener ni pies ni cabeza. Por eso es importante, si bien es cierto, nos repartimos en los equipos para generar ciertas partes del artículo científico, pues vamos viendo y sugiriendo. Por ejemplo, ya yo me encargo de la introducción. Entonces veo que aquí material y métodos se está tocando o se está saliendo del tema. Ah, un momentito, porque entonces se van haciendo las observaciones y las correcciones y por eso es que nosotros siempre tenemos un primer esqueleto, el draft uno. De ahí sale una versión corregida, draft 2. De ahí otra, Draft 3. De ahí ya tienen ustedes su versión final. La versión final, que ya previa para enviarlo ya al artículo a la revista en donde pretenden publicar, ¿no? Entonces, es todo un proceso que se va generando, ¿no? Entonces, redactar es simple, pero a la vez es complejo también porque demanda, de mucha lectura. Entonces, ustedes tienen que elaborar un esquema. Hay una redacción del borrador, o sea, el draft, el primer borrador. Hay que hacer correcciones a este borrador, las correcciones que sean necesarias hasta tener una revisión final. Miren, nosotros estamos con este artículo que les mostré de carga viral. Ya tenemos un mes de modificación de revisiones. Y hoy día a las 2 de la mañana envié otra modificación porque me di cuenta de que una variable tenía siete resultados no frecuentes, los outliers que lo llamamos. Entonces, se ha pedido que se elimine de la data y no hay mucha modificación. Entonces, ya lo hemos eliminado de la data y hemos tenido que hacer otra vez todas las salidas de los cuadros, pero no hay mucha variación. Cambian en milésimas, pero hay que registrar esos cambios, ¿no? Entonces, hasta llegar a la revisión final, puede ser o muy rápido o muy lento. Les cuento que también tenemos, pues, trabajamos con algún equipo
sobre revisiones sistemáticas en odontología y tenemos dos revisiones sistemáticas de odontología que ya tenemos más de un año y no lo podemos concluir porque las personas que están encargadas de la redacción de ciertas partes no avanzan. Entonces, ya uno, en determinado momento, nos reunimos y, y vemos si es que van a trabajar o no van a trabajar. Y si no trabajaron, lo pasamos a la parte de agradecimientos, pero ya no aparecen como autores, ¿no? Entonces, todo eso se ve en la redacción. Ya, la redacción es un proceso que también genera muchas aristas y enemistades, porque algunos no trabajan nada y quieren aparecer en el artículo y es todo una jarana, ¿no? Entonces, es todo un proceso que tienen que empezar haciendo un esqueleto, ¿no? Y de ahí poco a poco le van dando forma. Entonces, un esquema, un esquema preliminar, entonces ustedes dicen, bueno, vamos a hacer el IMRID, INRID, ¿no? Entonces dice, ya, pero como ustedes van a trabajar solos, en introducción, ¿qué es lo que debo tener? Hay una lámina más adelante. En material y métodos, ¿qué puntos debo ver? En resultados, ¿qué puntos voy a ver? En discusión, ¿qué puntos voy a ver? Todo esto se genera ahí. Entonces, aquí hablan del primer borrador, del manuscrito. Entonces, el objetivo siempre es que se vaya formulando un artículo que tenga todas las partes que se necesitan y de acuerdo al diseño vamos a ver más adelante algunas parrillas o checklists que te van a guiar más exacto de acuerdo a tu diseño de investigación, ¿no? Hay varias correcciones del manuscrito hasta llegar al original, ¿no? Entonces, reescribir el borrador y no se molesten cuando alguien les haga correcciones y les diga, no, modifica esto. Después vuelve a leer y dice, no, pero también hay que modificar esto. Porque uno le da como 20, 30 lecturas al final a un manuscrito antes que llegues a la versión final. Acerca de la elección del tema, ya dijimos, es muy importante su línea de investigación y su planteamiento del problema. Si está bien esa partecita, el resto es muy sencillo. Ya, el resto es muy sencillo para trabajar. Em, Estos son los contenidos que puede tener un proyecto. También tienen que tener un cronograma, ¿no? De su proyecto y de cómo se va a trabajar. Y si pueden estipular tiempos, también mejor. Sus recursos y presupuestos, ver qué presupuestos van a manejar, ¿no? Entonces, una de los métodos de redacción más fáciles es empezar por los resultados. Como les dije, empezando. Si yo tengo mis resultados, voy a dirigir mi investigación a esto. Entonces, la introducción, material y métodos no va a variar mucho, pero de resultados a discusión, aquí sí. Entonces, esto va a depender mucho de lo que yo tenga en mis resultados, ¿no? Entonces, ahí está la clave de lo que puedan tener. Porque, por ejemplo, en ese trabajito que estábamos haciendo, había una publicación que había encontrado correlación estadística entre sexo y la carga viral, y nosotros no la encontramos. Y cuando nosotros hacemos la distribución de los datos tienen distribución normal, o sea, no hay manera de que la data nos engañe. Entonces, recojan bien los datos, no es importante tener datos de calidad, porque si no tienen datos de calidad, va a ser bien difícil que ustedes puedan
sacar buenas funciones o la calidad de los resultados no van a ser adecuados. Entonces, el esquema prevé en la introducción, armar teórico, teoría, análisis de datos, conclusiones, varía mucho de acuerdo a la... Ustedes tienen que guiarse de la norma. Hay una norma actual vigente para la redacción de la tesis y también para el artículo científico tienen que guiarse del, de la revista. Todas las revistas, sin excepción, todas tienen una guía para autores. Entonces, ahí te dicen qué tipo de letras debes usar, a qué espacio, si el artículo tiene que estar numerado en líneas, con páginas, todo eso te piden. ¿No? Y bueno, la revisión y presentación final del manuscrito va a depender de todos los checklists y todos los chequeos que le hagas a los borradores. Y no solo a los borradores, sino que también tienen que guiarse con algunas planillas o templates que existen de acuerdo a los diseños de investigación. ¿No? Entonces, estas son algunas premisas que usamos siempre que no deben faltar en sus... ¿no? Entonces, estas son las partes del artículo científico. Miren, las partes de un artículo científico original. Las preliminares, el título, los autores, el resumen. No, las partes del cuerpo. Introducción, guía al método, resultados de discusión, conclusiones. Y de acuerdo al diseño de investigación, ustedes van a tener una guía de reporte. ¿No? Waypoint Network, que es una página donde ustedes tienen todas estos templates que fue motivo, creo que de 5 y 6 preguntas o un poco más en el examen, pues tienen que revisarlos. ¿No? Entonces, si ustedes van a hacer un reporte de un ensayo clínico, sí o sí tienen que guiarse del consort. Ustedes van a hacer un diseño de casos y controles o un diseño de corte, ¿no? O un transversal analítico, tienen que cargar el stroke. Van a hacer un reporte de caso, tienen que usar la guía CARE. ¿No? Entonces, para eso sirven estas guías porque te dan las pautas necesarias que no deben faltar en tu redacción o en tu manuscrito. Y ese es el programa del Webinar Network de acuerdo al trabajo que vas a trabajar, ¿no? Entonces te preguntas si tus datos son cualitativos, cuantitativos, si tienes grupo control, no tienes grupo control, todo está aquí determinado, ¿no? Y lo pueden descargar de la página de Webinar Network, pero todo esto de acá hasta acá. En resumen es esto. También tienen que guiarse de las buenas prácticas de investigación, o sea, de la ética en la investigación. ¿No? Entonces, hay varias páginas, hay cursos sobre ética en investigación, sobre conducta responsable en investigación, que seguramente para el término del curso se les va a pedir. Supongo que ustedes ya deben haber hecho el DIGRI, que es el Conducta Responsable en Investigación de Andian Kipu, que lo dicta Cayetana Heredia, que es gratuito. Algunos habrán hecho el City Program. Ahora salió uno que es un programa global de investigación que tienes un costo, pero que te da una certificación por 2 o 3 años, ¿no? Entonces, y este es para mencionarles, miren, todas las revistas tienen sus instrucciones para la presentación de artículos y tienen que leerlas porque si ustedes no leen la guía para autores de una revista y envían
la revista. Por ejemplo, dice, resumen no debe tener más de 250 palabras. Algunas dicen 200, otras dicen hasta 500. Pero supongamos que ustedes envían 300 y ya el editor ve 300 palabras y con seguridad tiene que no haber leído la guía para autores. Entonces, de plano, le rechazan el artículo sin siquiera leerlo. No todas las revistas tienen guía para autores. Este es un proceso de una revisión sistemática que se hizo y que salió en 3 meses. Así como les dije que hay otras que demoran demasiado tiempo, esta es una revisión sistemática de guías de práctica clínica sobre diagnóstico y manejo de glaucoma de ángulo abierto. ¿No? Entonces se hizo todo el proceso, se hizo el registro del protocolo, la idea de investigación, se hizo la búsqueda, se generaron las bases de datos, ¿no? Empezaron con los borradores, hubieron como 8 versiones de borradores y al final se envió a la revista, pasó por los peer reviews, que son los más estrictos ahí, y finalmente fue publicado. Ha sido publicado este mes en la Nature de oftalmología, que es SCOP-1, pero que o sea, es un proceso. Algunos artículos te van a demorar demasiado tiempo, hay otros que son muy lentos, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la revista a la cual envías. Entonces, las partes del artículo científico varían, hay muchas, hay mucho material para leer y hay muchas metodologías y métodos para que ustedes puedan redactar su artículo científico. Por ejemplo, acá dicen en la introducción qué debe tener, ¿no? Qué no debe tener, ¿no? Qué es lo que no debe faltar en el abstract, ¿no? Este, en la introducción, cómo debe ser. Hay muchos enfoques, pero básicamente ustedes deben guiarse del, de las parrillas que tienen en Stroke, que no debe faltar. Por ejemplo, el Stroke tiene 26 ítems y te dice qué es lo que no debe faltar, ¿no? Para que tu artículo sea publicado con éxito, ¿no? Entonces, después hay infinidad de cosas, ¿no? Preliminares, en introducción, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? En la metodología, cómo la debes distribuir, en resultados igual, ¿no? ¿Qué es lo que debes presentar? Más tarde nomás voy a preguntar. Me pasa un dato, pura, pero ahora que como tengo una mala costumbre de borrar y tal, Tu audio, por favor. hacerlo siempre con chiquita. Entonces, la tarea para esta semana, está acá, eh, es, bueno, la clase teórica era la importancia de una buena redacción científica y lo que ustedes deben hacer es reconocer la importancia de la redacción científica, conocen las guías éticas, conocen y aplican en las guías del Equator Network. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, eh, vamos, un segundito, a ver, voy a entrar al Equator Network, un segundo nada más, y ya terminamos. Entonces, ustedes ingresan al, a esta página de Equator Network y, por ejemplo,
supongamos que ustedes van a identificar un artículo. Supongamos que identificaron un, una revisión sistemática. Entonces, en una revisión sistemática usamos la parrilla Prisma, ¿no? Y la parrilla Prisma viene, si es que es una revisión sistemática, hay una para el Scoping Review, ¿no? De acuerdo al título que ustedes tengan, revisión sistemática y metaanálisis, entonces buscan la parrilla Prisma. La parrilla Prisma también está en español, así que ustedes fácilmente pueden buscarlo. Prisma, ya, entonces acá tenemos la declaración Prisma 2020. Y aquí está la declaración Prisma y todos los ítems, la lista de chequeo viene por acá. Entonces acá tiene una lista de chequeo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si ustedes ubicaron una revisión sistemática, ¿no? Entonces voy a buscar en PubMed, por ejemplo, dengue. Voy a buscar una revisión sistemática. Tengo acá. Dice Dengue Overview and Update Systematic Review. O está sobre los predictores clínicos de dengue. Entonces, descargo el artículo y voy a verificar si es que tiene, si es que tiene o han usado la parrilla. Normalmente, en las revisiones sistemáticas, al final tienen la parrilla Prisma y nos dicen que cumple con todos los requisitos de Prisma. Vamos a ver acá. En los adicionales, acá está, mira, Prisma Checklist. Debe ser este. Ya está. Entonces, ya lo hemos descargado y lo que tiene acá es esto, ¿no? Entonces, tenemos que el artículo que estamos leyendo, con cuál cumple y con cuál no cumple. Entonces, dice acá, el título está en la página 1. El resumen, página 2 y 3. Entonces, va viendo que todos estén identificados. ¿Ven? Entonces, para esto nos sirve esta parte porque, por ejemplo, acá, miren, dicen, indica el acceso a la revisión del protocolo no registrado. O sea, es un protocolo que no está registrado, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de que una revisión sistemática no esté registrada? Es que saque datos de acuerdo a las conclusiones, ¿no? Porque a veces tu pregunta de investigación dice A y analizas B. Entonces, si no está registrado, bueno, no habría problema, igual lo han publicado, pero lo ideal es guiarse y seguir todos los ítems. Cuando nosotros redactemos una revisión sistemática, debe tener todos estos ítems, cosa que cualquier evaluador que haga de acuerdo a nuestro checklist, incluso las revistas, cuando tú presentas una revisión sistemática, te piden esta parrilla de Prisma para verificar si está. Entonces ya el editor o los revisores ya no están buscando. Entonces quieren evaluar el reporte de sesgos.
y ya se van directo a la página 12. Saben que ahí está el reporte de sesgos, cómo se ha reportado. Vamos a ver en el artículo el reporte de sesgos, a ver, debe estar en la página 12. Estamos en la página 1, 1 de 10 todavía dice, y nos han mandado a la página 12. ¿Ven? Entonces, miren, análisis de sesgos nos están mandando a la página 12. Sin embargo, este artículo tiene 10. Entonces, debe estar en anexos. Busquemos los anexos. Ya cuando ustedes empiecen a leer estas cosas, se les va a hacer mucho más prácticos. Análisis de sensibilidad, subgrupos, estrategia de búsqueda, estudios incluidos, evaluación de la calidad de los estudios, el forest plot. mm, no lo veo, pero pues les digo, eh, puede ser que lo hayan puesto en anexos, podría ser, pero el artículo tiene 10 páginas y ahí nos dice que está en la página 12. Entonces, así se evalúan más o menos los artículos que tendrían que ustedes encontrar, ¿no? Si ustedes van a buscar, van a encontrar un artículo de casos y controles, tienen que usar el STROP y marcar en el lado derecho si es que contiene o no contiene la información que solicitan. ¿Alguna pregunta? Listo. Si no hubiera preguntas, gracias por asistir. Le voy a pedir al doctor Carretero que les pase asistencia porque yo no tengo acceso al banner de Trujillo. A mí solo me aparece el banner de Piura. ¿Ya? Que no se preocupe por su asistencia. Listo, jóvenes. Si no hubiera preguntas, hasta la próxima semana. Hasta luego, doctor.